En un video anterior se ha explicado cómo a partir del nombre de un óxido puede encontrarse la fórmula del mismo. En este video explicaremos la situación inversa, cuando el problema nos da la fórmula del óxido y se nos pide escribir el nombre de dicho óxido. Los nombres de los óxidos pueden escribirse de tres formas diferentes, según la nomenclatura clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura clásica, los nombres de estos óxidos son los siguientes. Este óxido es el óxido de litio, el óxido de calcio, y obsérvese que en este caso se tiene dos óxidos formados por el cobre. Este primer óxido es el óxido cuproso y el siguiente es el óxido cúprico. Ya en un video anterior se mostró una tabla donde se exponían esta forma de nombrar a los óxidos con la terminación oso y la terminación ico. La terminación oso identifica al óxido con el menor número de oxidación y la terminación ico identifica al óxido con el mayor número de oxidación. ¿Cómo sabemos cuál es el menor y cuál es el mayor número de oxidación en este caso? Pues bien, el cobre tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. Lo que hay que hacer es probar cuál de ellos corresponden con los subíndices que observamos en pantalla. Por ejemplo, en este óxido, si el cobre trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2, 2 viene como subíndice al cobre y 1 viene como subíndice al oxígeno. Claramente puede deducirse que el número de oxidación de este metal, de este cobre, es más 1. Si en lugar de más 1 fuera más 2, como el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, se simplificaría y los subíndices 1 no se anotan. Obviamente el cobre en este caso no está trabajando con más 2, pero en este otro caso sí, porque los subíndices no se anotan. Es porque el cobre y el oxígeno tenían subíndice 2 y se simplificaron. Así, haciendo un pequeño análisis de los números de oxidación que corresponden a cada uno de los elementos formados por el óxido, se puede deducir si el metal está trabajando con el menor o con el mayor número de oxidación. En este caso, este metal está trabajando con el menor número de oxidación y por eso su terminación es oso, óxido cuproso. Y en este otro caso, el cobre está trabajando con su mayor número de oxidación y por eso se utiliza la terminación ico, óxido cúprico. En el caso del níquel, el níquel tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Obviamente, en esta fórmula está trabajando con el número de oxidación mayor, más 3, porque dicho 3 pasa como subíndice al oxígeno y el número de oxidación 2 del oxígeno pasa como subíndice al níquel. Por eso se utiliza la terminación ico, óxido niquélico. Este último óxido está formado por el estaño y el oxígeno. El estaño tiene dos números de oxidación, más 2 y más 4. Si el número de oxidación con el que estuviera trabajando fuera más 2, se simplificaría con el 2 del oxígeno y no habría subíndices. Así que el número de oxidación con el que está trabajando es más 4, porque al simplificar, mitad de 4 es 2 y ese 2 viene como subíndice al oxígeno. Mientras que la mitad del número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, sería 1, y ese 1 viene como subíndice al estaño y no se anota, se sobreentiende. Por lo tanto, como el número de oxidación del estaño en este caso es su mayor número de oxidación, más 4, su nombre lleva la terminación ico, óxido estágnico. Así, de esta manera se nombran todos estos óxidos en la nomenclatura clásica o llamada también tradicional. En la nomenclatura stock, los nombres de estos óxidos son los siguientes. El litio sigue siendo óxido de litio. En este primer caso sigue siendo óxido de litio, igual que en la nomenclatura clásica, y óxido de calcio. Se elimina la terminación oso y la terminación ico, y en su lugar se anotan números romanos que indican el número de oxidación con el que está trabajando cada metal. En lugar de decir óxido cuproso y óxido cúprico, se anota óxido de cobre en ambos casos
y entre paréntesis se anota en romanos el número de oxidación del cobre. En este caso, más 1, se anota 1 en romano, y en este otro caso, el número de oxidación más 2, se anota 2 en romanos, sin signo, no debe anotarse el signo. El óxido niquélico, ya vimos hace un momento que está trabajando con su número de oxidación más 3, por eso en la nomenclatura stock sería óxido de níquel 3, que es el número de oxidación del níquel con el que está trabajando en este caso. El estaño en este caso está trabajando con su número de oxidación más 4, por eso su nombre es óxido de estaño 4 en números romanos y entre paréntesis. Así, de esta manera se nombran los óxidos en la nomenclatura stock, eliminando por completo la terminación oso y la terminación ico y ayudándose con los números romanos para identificar el número de oxidación con el que está trabajando cada metal. La nomenclatura sistemática utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra para indicar el subíndice de cada elemento. Por ejemplo, en este primer óxido, el óxido de litio, su nombre sería monóxido de dilitio. Es importante conocer estos prefijos. El prefijo mono quiere decir 1 y está delante del óxido porque el oxígeno tiene subíndice 1. Aquí no aparece, pero se sobreentiende que su subíndice es 1. Por ese motivo se anota mono por delante del óxido. En el caso del litio, se anota delante del litio la palabra di. Di quiere decir 2. Y se debe a que el subíndice del litio es 2. Por ese motivo, el nombre de este óxido es monóxido de dilitio. Observemos que ocurre lo mismo en el caso del óxido de calcio. Su nombre sería monóxido. Una vez más, mono significa que existe 1 como subíndice en el oxígeno. El 1 está aquí, pero no se ve porque el 1 se sobreentiende. Debería ser monóxido de monocalcio. Sin embargo, mono delante del metal se sobreentiende. No es necesario anotar monocalcio, sino simplemente calcio. En este otro óxido, el óxido cuproso, o el óxido de cobre 1, en la nomenclatura sistemática sería monóxido, una vez más, de dicobre. Mono delante del óxido porque el subíndice del oxígeno es 1. No aparece aquí porque se sobreentiende. Y dicobre porque el subíndice del cobre es 2. Este otro compuesto del cobre, óxido de cobre 2, también tiene el prefijo mono delante del óxido, indicando que existe 1 como subíndice al oxígeno. Y no tiene el prefijo delante del cobre porque también es 1. Debería ser monocobre, pero como ya se ha mencionado, no es necesario anotar mono delante de los metales. Este óxido, el óxido niquélico, o también llamado óxido de níquel 3, en la nomenclatura sistemática recibe el nombre de trióxido. Tri, delante del óxido, indica que existe un subíndice 3 en el oxígeno. Y diníquel, el di delante del níquel, indica que existe un subíndice 2 en el níquel. Este último óxido, el óxido estágnico, tiene un prefijo di delante del óxido, dióxido de estaño. Di indica que existe un subíndice 2 en el oxígeno. Y como ya hemos mencionado, no se anota monoestaño porque se sobreentiende que su subíndice es 1. No es necesario anotar mono delante del metal. Así, de esta manera, se escriben los óxidos en su nomenclatura sistemática. Ahora practique.
Dar nombre a los siguientes óxidos en la nomenclatura clásica, stock y sistemática. Aquí están las respuestas.